Bien, yo soy Quique Aguilar, soy artista de la ciudad. eh, Soy pues como un docente de la facultad pues que trabaja en todo pues en el aspecto del arte. Me formé como artista en la Universidad de Antioquia. Eh, También hice camarografía de televisión en el cual trabajé pues un tiempo. Luego me especialicé en artes y lo que les voy a compartir hoy es el proyecto llamado Lazos Maleables. Lo voy a abrir completo. ¿Sí? Voy a hablarles sobre este proyecto que es Lazos Maleables, que fue realizado en el marco de la maestría en artes entre el año 2015 y 2018. Cuando yo era un niño, en la época escolar, pues sentía como que no encajaba, sentía que no pertenecía, pero una vez ingresé a la universidad, ocurrió todo lo contrario. En la universidad encontré pues como un nicho, ¿cierto? Encontré una manada, gente que habla el mismo idioma, donde pertenecer, y siempre me llamó como mucho la atención esto de qué es lo que nos hace como pertenecer en grupo. Entonces, una vez como ya en el campo de la formación en las artes, llevé como esta pregunta y la arrojé sobre un territorio que abarcaba como los hábitos, la cotidianidad, la cultura, el entorno inmediato y lo regional. Sí, como esa, sobre todo, pregunta identitaria alrededor de la cultura. ¿Sí? Pero cuando llegué en el 2015 a la experiencia pues de la maestría, lo primero que me encontré fue como un espejo que aparece ahí, ¿sí? Y ese espejo, como esa pregunta que me había formulado, me la devolvió, ¿cierto? Eso de qué es lo que nos hace como pertenecer y vincular, ¿cierto? En grupo, se me devolvió esa pregunta y casi que ocurre como esa experiencia pues que nos congrega en este momento, que es como una de las iniciativas también de este coloquio, ¿cierto? De como que a veces ocurre pues en la vida íntima, ¿cierto? En cada individuo y a veces pues ocurre como de una manera colectiva, como en esta ocasión, que es esa como situación que nos obliga a mirar hacia adentro, ¿sí? Entonces a mí me ocurrió en este momento, en el momento de la maestría. Esa mirada hacia, ¿cierto? El interior al principio me confrontó mucho, ¿sí? Porque pues yo estaba haciendo unas preguntas de índole personal, pero tejiéndolo como alrededor. Entonces, cuando se me refleja esa pregunta, yo decido como dirigirla al seno familiar, ¿cierto? Cuando hablamos de ese reflejo íntimo, pues llega como a ese lugar. Entonces, cuando llega esa pregunta, ¿cierto? Se formula como esta, que es alrededor de la que orbita como la investigación general, ¿cierto? ¿Qué es eso que nos vincula como grupo fuera como de ese parentesco o como de las líneas estructurales pues de parentesco, sea la biología, sea pues la cultura, sea el territorio? ¿Qué es eso que nos hace como estar en grupos, estar congregados, compartir un principio de realidad? Entonces, cuando encuentro como que el escenario ideal para desplegar eso, en el caso íntimo, ocurre en la familia paterna, ¿cierto? La familia paterna era como el escenario ideal. Entonces elijo a esta familia en particular, es por el hecho de ser una familia antioqueña en la que la gran mayoría de los miembros se encuentran aquí, y como les digo, se establece casi como esa misma reflexión de la infancia, del hecho de pertenecer o no, ¿sí? La familia de mi madre es tolimense y hay una como, es una minoría en comparación a la familia antioqueña, que es un clan, ¿cierto? Un clan de estos antioqueños, que además era pues una familia muy numerosa, que lo sigue siendo, pero pues digo los abuelos como que tenían un grupo de hijos pues significativos. Entonces ubico como la pregunta como en este estadio nuevo que es esa familia íntima, ¿sí? Entonces lo que me hace como dirigirlo hacia ello es esa extrañeza también de sentir que era, preguntarme qué es lo que nos vincula, sobre todo a mí, a una familia que obedece como a casi que los estándares
de una definición de familia antioqueña, donde es una familia tradicional, es una familia conservadora, de costumbres, es una familia que defiende como los metarrelatos modernos, ¿cierto? Como todos esos principios antioqueños de la familia, la religión, el desarrollo, el progreso, ¿sí? Entonces yo me preguntaba qué es lo que me hace, ¿cierto?, pertenecer de una manera tan vinculante a ello, sabiendo que yo soy tan distinto, ¿cierto? Entonces, esa extrañeza pues me llevó como a indagar y tener este estadio como desde lo íntimo y apelar como a la memoria, al recuerdo, a los relatos, a los archivos y desplegar como las preguntas alrededor de ese ámbito. Entonces me lanzo a la bitácora y este es un dibujo como muy temprano que desarrollo dentro de la propuesta y en la que ya empiezan a evidenciarse signos que son de los que les voy a hablar hoy. Esta investigación arrojó como muchos gestos, porque a mí me cuesta mucho el concepto de obra, ¿cierto? Ya que, y de los procesos, diferenciar los procesos de obra, ya que lo que me interesa es diluir precisamente como esas fronteras disciplinares. Entonces, yo voy a como abordar hoy en la conversación dos aspectos como más notorios dentro de la investigación, porque es muy extensa. Y vamos a hablar de algunos gestos que no están conectados de una manera lineal pues, ni cronológica. Entonces, los dos aspectos en los que me voy a concentrar es en eso, como el acto fundacional, esa génesis de la unión en grupo, ¿cierto? Asociada al rito, asociada como en particular al rito, ¿cierto? Que reafirma el vínculo, el rito que reafirma como ese principio de realidad, pero que es constituido a través del sacrificio. Y por otro lado, voy a también como a tratar de abordar lo que está relacionado con la herencia, con la enseñanza, con el legado, ¿cierto? Que aparece como esas dos figuras para hacerlas notar. Entonces, en este dibujo, pues muy esquemático de la silueta de mi padre con sus 10 hermanos, que eran 11 hijos de mis abuelos, el abuelo y la abuela que tienen ahí como entre sus brazos un signo que después vamos a desarrollar en la conversación y un texto que había anotado como de esas citas que uno escribe en las bitácoras de Umberto Eco, que va a ser importante para desarrollar en ese segundo episodio sobre el legado y sobre la herencia. Pero lo leeré pues brevemente para tenerlo presente. Dice así: creo que llegamos a hacer lo que nuestros padres nos han enseñado en los ratos perdidos, cuando no se proponían educarnos. Nos formamos con desechos de sabiduría. Entonces más adelante vamos a tomar pues como ese texto, ¿sí? Y vamos a recordarlo. Entonces, en esa primera pesquisa, pues encuentro como unos elementos que además yo hablo mucho de esto con los estudiantes y es encontrar el valor en los objetos que ya existen, ¿cierto? Al incorporarlos dentro de los procesos artísticos, ¿qué otra dimensión adquieren? ¿Sí? Lo que pues hace unos 100 años, un poco más pues en el ready-made, ¿cierto? Fue una novedad, para nosotros pues ya es como una herramienta muy desarrollada. Entonces, uno de los como signos principales del hallazgo de esta investigación fue un álbum familiar de los 50 años de la boda de los 50 años de mis abuelos, de las bodas de oro. Pero además todos esos archivos, ese entusiasmo de la familia, cuando yo les hablaba del proyecto, los relatos, toda esa búsqueda, pues y ese interés familiar facilitó pues todo el proyecto. O sea, este proyecto no es mío, este proyecto es como de un colectivo. Pero yo sí también quiero aclarar que este conversatorio es un relato de historias, pero que no se tratan de Quique ni de la familia de Quique. Se trata es a través de Quique y a través de la familia de Quique dar cuenta sobre pues una reflexión sobre qué es lo que nos vincula. Y eso pues me lo decía mi director de tesis, ¿cierto? Que cuando uno pues, se refiere a lo íntimo a veces cree que es hablar de uno, pero no, es hablar desde eso autorreferencial, pero yo, pues, cuando el objetivo del proyecto se consigue, la gran mayoría de la gente está imaginando es sus experiencias. Entonces, como en ese primer pues, afán de empezar a recopilar información, tuve este primer hallazgo de los registros fotográficos. Entonces, eso de la génesis de la familia, eso del origen, nosotros somos de apellido Aguilar, ¿cierto? Que tiene incluso como un escudo,
un logo, ¿cierto? Español, como un escudo de armas familiar, ¿cierto? Que es un apellido pues que se le puede hacer como un rastreo. Entonces me interesé pues como por hacer un rastreo genealógico, pero también preguntarme por esa parte de la familia que es como es todo el universo que yo tenía en la infancia, ¿sí? ¿Cuál es como esa génesis de la familia? Entonces, en la familia antioqueña es muy importante, o era muy importante pues para nosotros, las fiestas de fin de año, de principio de año, en la cual nos congregábamos todos de diferentes pues regiones del país, veníamos y nos congregábamos y hacíamos pues una fiesta, ¿cierto? Fundacional alrededor del sacrificio del marrano. Entonces, hacer una marranada, ¿cierto? En las familias antioqueñas era muy común, pero la nuestra tenía un carácter ritual muy significativo. Entonces, ellos, pues mi familia es de tradición carnicera, es de tradición agropecuaria, pues de manejo de animales, entonces los cerdos eran criados pues en la finca del Peñol, de un tío abuelo. Entonces, el ritual, ¿cierto?, de la marranada consistía en actos que llevaban 1 o hasta 2 días, ¿cierto?, en funciones, ¿sí? Se leía un testamento, se hacían unos cantos, se disfrazaban todos los personajes, pero recuerdo mucho como en una de esos episodios particulares que yo llamo que fue como el ritual de iniciación para mí, ¿cierto?, que fue en este año. Entonces hubo un documento que son estas imágenes, estas fotografías, que son post sacrificio del cerdo. Estas imágenes ya después de que el cerdo fue chamuscado, el cerdo pues fue preparado para convertir 70 kilos de animal en alimento sagrado. Entonces, pues ellos hicieron que es lo que me llama la atención de una familia que respeta las tradiciones religiosas, que es muy tradicionalista, que la celebración y el ritual es el acontecimiento vinculante principal, sobre todo de reiterar como ese acto fundacional. Entonces, me encontré con estas fotografías que son dignas de un performance del accionismo vienés, donde empalaron la cabeza del cerdo ya deforme pues por la chamuscada y los cortes, se pusieron pañoletas blancas, disfrazaron a mis abuelos y hicieron una procesión con unos cantos religiosos alrededor de la finca. Entonces todo este acto performático siempre lo recuerdo con afecto y es esa puja que hay entre la tradición, lo religioso, lo sagrado, lo profano y lo pagano, pues que me llamaba la atención. Pero, oh sorpresa, cuando además aparece un documento que es en la parte superior, en la fotografía de la parte superior derecha, donde mi tío sostiene un trozo de papel en el que escribieron con lápiz labial: todo es fruto de una marranada. Entonces, en ese interés mío por hacer como la pesquisa genealógica, me hallo con este documento. Y este documento pues tiene el equivalente como de la piedra Rosetta, ¿cierto? Es un documento fundacional. Entonces yo dije, ya encontré la génesis, ¿cierto? La genealogía por el apellido Aguilar no me iba a llevar a los lugares que me condujo este tipo como de indicio y de signo. Entonces, mi familia incluso se reconoce ya, ¿cierto? Ya es que todos venimos como de esa marranada. Entonces ese documento fue el que me dio pues como todas esas pistas, o me abrió como todo ese panorama para explorar con respecto a eso del sacrificio ritual dentro de una familia tradicional, pero que tiene casi que esos arraigos como, ¿cierto? Cavernícolas, prehistóricos, ¿cierto? De eso del sacrificio. Entonces empiezo a hacer pues una serie con estos elementos y estos documentos, como les decía al principio, una infinidad de gestos. Yo les voy a hablar sobre como 2 vertientes de este proyecto. Entonces, empiezo a hacer unos dibujos de mis parientes, ¿cierto? De toda esta parentela que son mis abuelos, mis tías, mi padre, y empiezo a hacer unos dibujos donde como que intento tejerlos, entrelazarlos. Y estos dibujos me sirven como insumo para luego llevarlos a otros medios y seguir explorando con ellos, como la pintura, el video. Con estas imágenes luego imprimí unos pendones que eran como unos estandartes reales. Entonces, que es algo que a mí también me gusta como desarrollar, y es como tener las posibilidades de agotar y no cerrar como uno de estos indicios que se vuelve
importante mirarlo desde distintas ópticas. Entonces, en este caso, pues, voy como haciendo estos dibujos, ¿cierto? Entretejidos, donde se ve, pues, es el instante de la celebración, ahí se ve lo del recorte, del papel, y después me voy concentrando es en esto del ser sacrificado, ¿cierto? Del que da la vida por el otro. ¿Sí? De eso que ese símbolo que se va volviendo el del mártir, ¿sí? Entonces, en esa medida, cuando también les hablo como de exploraciones múltiples, pues yo soy muy gráfico, pero también tengo una tendencia a escribir, y eso es algo que me parece muy valioso dentro de los procesos de investigación, y es que cuando se agota la imagen, pues puede venir el texto. Entonces, hay un gran, pues, como componente literario que acompaña este proyecto, que son relatos como de esas experiencias y de la memoria, que están consignados en un documento de esos links que les acabo de compartir también en el chat. Pero entonces, esta figura del cerdo, ese tótem que tenían ellos erguido, se vuelve como en una figura que quiero explorar. Entonces empiezo a hacer estos dibujos, empiezo a hacer como sellos en borrador para crear como una impronta, ¿cierto? Como un sello que empiece como a legalizar, ¿cierto? A darle a esto como una patente. Entonces, juego como con esa idea de la baldosa antigua, que luego utilizo en una intervención y voy elaborando, pues, y desarrollando paulatinamente. Entonces, me concentré mucho como en la figura, ¿cierto? En la figura ¿cierto? Que tenían empalado acá, y empecé a hacer como unos dibujos de una intervención que quería hacer, ¿cierto? Como algo escultórico, como algo espacial, pero dentro de esos dibujos que hice muchos, y les comparto estos pequeños, que tienen como esos textos que aparecen pues dentro de mis apuntes, luego pues encontré asociaciones, pues hay múltiples asociaciones, pero esta en particular, en la izquierda vemos una obra de Joel Peter Wilkins, pues que los que lo conocen saben pues que trabaja con la muerte, y además pues no con la representación, sino, no únicamente la representación, sino una muestra como muy con una estética pues significativa de la muerte. Entonces vemos aquí esta cabeza pues de res, y a la derecha hay una asociación de algo que también en la infancia me causó impresión, y fue la película basada en la obra literaria El Señor de las Moscas, donde empalan la cabeza del cerdo para ahuyentar al demonio, pues que quiere comérselos y atacarlos en la noche. Entonces es protector, ¿cierto? Es esa idea como de ese tótem protector. Entonces, esa figura del cerdo empezó a ser realmente relevante, ¿sí? Pero la muerte del cerdo resultaba como algo pues muy intrigante, porque pues se parece a la historia de siempre, como el sacrificio por el otro. Entonces yo escribí algo, ¿cierto? Que es a modo de rima, que luego aparecen impresas en plotter en las exposiciones o en las muestras que hago. Eso quiere decir que le doy el tratamiento al texto también como si fuera imagen, ¿cierto? Se expone. Entonces escribí algo sobre la genealogía, sobre esto pensando en esa génesis, ¿cierto? Y escribí esto que dice así: el más vetusto de la familia no es un humano, tampoco un dios. Obvio un primate, después colono, pero yo quiero que sean dos. Del que la sangre saqué los genes, y del que la carne obtengo un don, ya que mi padre con sus hermanos en texto escrito lo confirmó. Todos venimos de aquel marrano que como un mártir se deificó. Él dio su vida por engendrarnos y en un ritual se refundó. Entonces empecé, y en la parte inferior de acá se ve una imagen en la derecha que es un cráneo de cerdo, que no parece, ¿cierto? Engaña un poco. Y empecé a hacer como unos proyectos con hechos. Entonces obtuve como esta imagen, esa asociación, pues esa idolatría alrededor del cerdo, casi como asociado al becerro de oro, ¿cierto? Entonces, ese texto que aparece también en la izquierda era otro de los que acompañaba estas, digamos, medio prosas o poemas, no sé cómo decirlo, que lo tenía impreso pues en las exposiciones. Entonces lo cubrí de laminilla, y ese patrón de los sellos lo empecé a desarrollar como en las baldosas, y empecé a hacer como estas piezas
totémicas, como de ritual, ¿sí? Entonces, luego, pues cuando ya se veían reunidas en un espacio expositivo, pues ocurría como esto. Entonces, a la izquierda, pues vemos como un montón de elementos que se replican, ¿sí? Esto de la talla, del papel cortado con las mismas imágenes del ritual, pero lo interesante es la proyección en la sombra como de la imagen, pues, de la memoria. Bocetos de elementos que aparecen reiterativos, los hombres bailando, en fin, ¿cierto? Como muchos bocetos, y aquí, para hacerlo pues muy breve, viene la parte de la herencia y como del legado. Entonces, en esa frase que les leí al principio, como de que somos desechos de sabiduría, yo reclamaba que mi padre pues no tenía conversaciones profundas, pero admiraba esa destreza que tenía en muchas cosas, en particular como pelaba las frutas y la naranja. Entonces yo prefiero pues y elegí tomar esta enseñanza estética de mi padre. Entonces yo dije, ¿cómo le hago un retrato a mi padre, un homenaje? Y él tenía varios apodos, entre ellos le decían Pueblo y Malboro. Y entonces decidí, en la parte superior hay un boceto en Illustrator de cómo se vería un trabajo conceptual de un retrato de mi padre hecho con cigarrillos formando la palabra pueblo, ¿sí? Y finalmente, pues también quería rendirle un homenaje, ¿cierto?, al hombre del cual heredé pues un elemento muy significativo que es esa navaja, y asociado a este elemento que son como los textos de unas cartas de mi abuela, mi abuelo en 1936, decidí como hacer un epitafio, simulando el corte de la navaja y los textos haciendo esta pieza, ¿cierto? Entonces esta pieza es como un epitafio que hago a mi padre que muere en el 2008, en el cual relato el día de su deceso, porque fue en un cumpleaños en que estábamos todos reunidos y él muere. Entonces ese relato lo escribo cortándolo a pulso sobre esta superficie y realizo esta pieza que pues da cuenta como de ese día último que estuvimos pues compartiendo. Y para despedirme tengo entonces esta imagen que es de mi madre leyendo pues ese texto, esa pieza cortada, y un retrato que hice posterior a ello de mi padre llevándome a cuestas cuando éramos niños. Muchas gracias. Gracias a ti, profe. Yo tengo como, no sé si una pregunta, bueno, no nos han puesto preguntas en el chat, entonces voy a tomar la palabra. Esa manera de hacer una especie de retrato ampliado, familiar, ¿de dónde proviene? Es decir, en procesos anteriores venías más como desde la parte gráfica, pero ya como ampliar el horizonte de medios, pero a la vez como concentrarse, irse hacia adentro, es como ir afuera, pero hacia adentro. ¿Cuál es, mejor dicho, qué es lo que te regaló la maestría para tener la confianza de decir, hay un lazo maleable, ¿cierto? Como una especie de idea madre que tiene múltiples vertientes, múltiples salidas, donde incluso es tan maleable que los otros pueden llegar a hacer la obra el día de la inauguración o el día de la exposición, porque recuerdo que el día pues que hiciste la exposición, pues hubo otro performance que fue muy diciente. Entonces, ¿cómo desdibujar también esa noción de autor? No sé si hice una pregunta, más bien fue un comentario, lo siento. No, pues yo podría como complementar pues a ese comentario, que creo que ese sí fue como una de los aspectos que pude entender y desarrollar mejor en este ámbito, pues que se llama, o este marco que se llama la maestría, y es que los lenguajes a los que venía como acostumbrados eran insuficientes. Y fíjate que yo les acabé de compartir 3 links. Uno es el texto de los relatos, que es solo pues contenido literario, y hay 2 videos. Un video lo hice al inicio de la investigación en el 2015, y ese video pues no pretende sino ser como una bitácora, un documento en el que se consignan las investigaciones. Y hay otro video posterior como al resultado de esa socialización en familia, de como estos hallazgos y estos procesos.
Entonces, lo que vemos en el video también lo vemos en el contenido de los relatos, lo vemos en la gráfica. Entonces, esa como pluralidad de medios, pero sobre la misma pregunta, permite como tener varias perspectivas, ¿sí? Entonces, eso me permitió, por ejemplo, llevar, ¿cierto? Como a incluso sanar ciertas como sensaciones, digamos, en particular cuando ya pude como concentrarme de una manera más tranquila en esto de encontrar cuáles son los medios, ¿cierto? Que logren dar cuenta, ¿cierto? Y de eso de una manera como más eficiente. Entonces no me podía como abstener solo a unos pocos lenguajes. Entonces eso me llevó como a también a aventurarme en terrenos pues que eran algo alejados y otros desconocidos. Entonces, ¿cierto? Como editar imágenes, como editar texto, hacer objetos tridimensionales, elementos gráficos, y como dice Lindy, pues como este proyecto no lo constituyo solo yo, pues el día de la muestra llegaron mis parientes que se pusieron de acuerdo por medio del chat, un chat en el que yo no estoy, pues porque mi familia, ¿cierto? Tiene ese chat, realmente hace un uso, pues, seguido de él, y ellos aprovecharon que yo había desertado para conspirar y mandaron a estampar unas gorras con un nuevo símbolo del apellido de la familia. Y ese nuevo símbolo ya incluía en las garras del águila, ¿cierto? Que era el símbolo pues, de la familia, el nuevo elemento, el ícono del cerdo, ¿cierto? Tenía en sus garras el cerdo. Y eso fue para mí una sorpresa, además de toda una puesta en escena que había relacionada con signos de los cerdos. Entonces, sigue viva, ese proyecto sigue operante y además no me pertenece. Sigo haciendo hallazgos o sigo obteniendo imágenes, ¿cierto? Como consecuencias de esto. Entonces, entender, ¿cierto? Que la participación de un pariente, la transmisión oral del otro hacen parte del ejercicio, es algo pues que para mí fue también como un hallazgo dentro de este periodo, ¿cierto? El arte como en diferentes medios, en diferentes momentos y cómo confluyen pues, ¿cierto? Y cómo se atraen en momentos particulares. Por aquí el profe Freddy coloca que puedes indicar cómo puntualizar la autoetnografía como una ruta de investigación que genera narrativas para expresar un relato social, cultural, pues como con un contexto específico. Digamos que es algo difícil, sobre todo uno ve en los procesos de los estudiantes que a veces hay cierto temor por abordar como asuntos que tienen que ver con ellos, con su familia. Entonces, ¿cómo fue ese proceso también metodológico de tomar una distancia correcta para abordar desde el yo y desde el otro que es conocido o familiar? Bien, pues tremenda esa pregunta porque pues fue uno de los retos pues más complejos, cómo separar en cierta medida, pero yo creo que no se trata de separar, sino antes cómo incorporar. Como el trabajo pues autorreferenciado y los métodos autoetnográficos, es muy conveniente como no tomárselo personal, pero eso parece pues como contradictorio, ¿sí? Pero como en esa estrategia de no tomárselo personal recuerdo mucho un trabajo de hace más de un siglo, cuando estaba pues disparada la etnografía y los antropólogos estaban haciendo estudios en diferentes pues partes donde todavía existían culturas tribales. Conocí un trabajo que se llamaba Los Papalagui, y yo le hablo de ello a mis estudiantes, y Los Papalagui fue como el resultado de un antropólogo inglés que viajó a Samoa, ¿cierto? Al Pacífico, y quería hacer un trabajo etnográfico en una tribu, ¿cierto? De samoanos que se llamaban los Tabí, si no estoy mal. Entonces, cuando pidió permiso al líder de la comunidad, le dijo, explíqueme qué es eso. Entonces él le dijo que le iba a recolectar datos de cómo vivían y hacer pues como un recuento de eso en su cultura y mostrar cómo vivían. Entonces el líder le propuso hacerlo lo contrario, le dijo, no, pues lléveme usted a su pueblo, ¿cierto? A su tribu, y yo hago ese trabajo.
Entonces el libro se trata de eso, de una como etnografía a la inversa, porque él al describirnos a nosotros, ¿cierto? Como occidentales, pero de hace un siglo, es muy interesante esa perspectiva porque pues en muchos casos hace ver ridículo, hace ver en otros casos pues realmente significativo el modo de vida occidental. Entonces entendí desde esa vez que uno como occidental pues y como a eso de pertenecer no se puede como evadir, pero entonces cuando uno adquiere cierta distancia puede tomar con más soltura y tranquilidad esto de poder referirse a través de uno, ¿cierto? Eso de no tomárselo personal es cuando quiero como enfatizar en que no se trata solo de un problema o una historia de la familia y de Quique, sino que es a través de ella. Entonces, muchos empiezan a ver reflejados. Y ocurre, ¿cierto?, en la cotidianidad con el cine, con la literatura. Uno ve casos íntimos, situaciones muy cercanas, ¿sí? Y cuando están hablando y la están viviendo como los protagonistas, uno se ve inmerso en ellas. Entonces, eso yo creo que es el alcance y también pues el trabajo honesto, ¿cierto?, de poder referirse como algo de la experiencia, permite que haya un reflejo, ¿cierto?, que los otros conecten por otro lado. Entonces, pero yo creo que también fue muy fluido por la participación y por el entusiasmo de mi familia. Realmente la familia me sorprendió muy gratamente porque pues, lograron involucrarse, aunque pues, no entendieran en definitiva para dónde íbamos, se subieron conmigo pues como a ese tren. Entonces ahí pues no sé si respondo a la pregunta, pero sé que por ahí estaba como el problema pues también orbitando. Bueno, ¿hay más preguntas, Lindy, o puedo hacer otra? No, no, ya no hay más preguntas. Bueno, una más para ir ya cerrando. Quique, para todos es sabido que a veces desarrollar proyectos de investigación creación en el campo bidimensional es complejo, ¿cierto? En tu caso, pues históricamente has trabajado sobre todo el dibujo expandido, la pintura, y sorprende un poco ver ahora como unos elementos muy relevantes como en el orden de lo tridimensional, ¿cierto? ¿Eso fue por el marco de la maestría o realmente hubo una pulsión que te llevó hacia el objeto? ¿O estoy equivocado y siempre ha estado presente en tu trabajo ese lugar también de expresión desde la materia y el objeto? Pues yo creo que sí hubo como un cambio de chip, ¿cierto? Hubo como yo lo comprendía, pero a veces como comprende uno la teoría, ¿cierto? Desde una distancia. Pero aquí en la práctica creo que, y pues cada vez como involucrándose más en problemas del arte contemporáneo, ¿cierto? La idea y como lo que uno quiere transmitir a veces requiere como vehículos y canales particulares. Entonces, yo soy muy del hacer en general, o sea, yo no hago como, tengo el mismo pues tratamiento y cuidado con todo lo que hago en general, ¿sí? Entonces eso a lo que quiero llegar es que pues tengo como mucho trabajo manual, pero no eran como las propuestas pues que yo desarrollaba a nivel pues como de gestos artísticos. Yo creo que fue como algo que tenía reservado, que estaba como en espera, como de aventurarme a ello, pero nunca lo había como excluido o solo había pretendido como especializarme. Pues como les reitero, en el principio les decía, pues lo que me interesa es antes no la especialización disciplinar, sino eso de lo ¿cierto? Transdisciplinar. Entonces, en eso de lo transdisciplinar, pues hay como muchos llamados y a mí me pasa que me seducen muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo y me formé como camarógrafo, entonces el lenguaje, pues, audiovisual no es ajeno, pero nunca lo había hecho como para este tipo de proyectos. Y en lo de los materiales es porque con las cabezas yo hice todo un ritual, yo me conseguí esas cabezas, las enterré, las tuve meses, saqué, pues les hice todo el tratamiento, las pinté y quería hacer esto, ese gesto inicial, pero algo quedó y ese vestigio entonces ya me pedía como maneras de resolverlo para incluirlo pues dentro de estos gestos. Entonces es una pulsión que
pues sí hay algunos detonantes que hacen que se libere y que uno se sienta como con más bríos de abarcarlas, pero eso ha hecho que se vuelva como mucho más interdisciplinar, si cabe la palabra, la manera de investigar que tengo. ¿Sí? No sé si el proyecto, los trabajos, pero sí la manera de investigar como que abarca muchas áreas del conocimiento como sin temor, pero con mucho respeto. Vale, Quique, muchas gracias. Ahora vamos con Valentina, otra de nuestras invitadas, una estudiante de último semestre del programa de Maestría en Artes. Y ahora, Quique, volvemos contigo para un cierre, una conversación con los tres invitados de hoy. Adelante, Ok, Valentina. gracias. Gracias a vos. Listo. ¿Me escuchan ahí bien? Muy Vale, bajito. hable más fuerte. Ahí, Sí. listo. Voy a intentar presentarles pantalla acá, porque si no, Lindy nos va a mostrar la presentación. Listo. Me dicen si la ven, listo. No estamos viendo aún nada. No, vale. Listo. ¿La pongo? Listo. Listo. ¿Ahí me están viendo? Sí. Listo. Listo. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Recuerdas cómo se sentía salir a abrazar? Una parte de mí comienza a olvidarlo. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Tejada y como les decía Freddy, yo soy estudiante de último semestre de la facultad en Artes Plásticas. Bueno, y hoy les voy a hablar de un proyecto que he realizado durante la cuarentena titulado La gravedad de los abrazos. Lindy, pasas a la siguiente, por favor. Esta charla está compuesta por 3 partes. En la primera les voy a hacer una corta introducción sobre antecedentes y cómo he ido construyendo y, por qué no, deconstruyendo una metodología de investigación durante la carrera. En la segunda parte les voy a hablar del abrazo como un gesto artístico, ético, político y de vida. Les mencionaré algunos referentes teóricos, cómo llegó el tema de la casa y pretextos para empezar este proyecto. Y finalmente les voy a hablar como tal del proyecto La gravedad de los abrazos. La siguiente por. Entonces, antecedentes que sugieren rutas. Durante mi carrera siempre ha estado la pregunta por el otro, por ese otro que inicialmente era por cómo me relacionaba con el otro y cómo era afectada, tanto por esos otros cuerpos como por el entorno en general. Entonces les presentaré algunos de los proyectos que he ido realizando que están relacionados con ello. Y les traje una cita de José Luis Pardo, que es uno de mis referentes en el tema de la intimidad desde el lenguaje. Entonces, la intimidad está ligada al arte de contar la vida y no, como suele creerse, a la astucia de no contar nada, que, dicho sea de paso, es sin más el arte de vivir. Considero que así las relaciones de intimidad, y me atrevería a decir que el arte, se dan precisamente en el encuentro. Entonces, este fue una de mis primeras relaciones de cómo involucrar al otro en mi trabajo en Integrado 3. Es un proyecto que se titulaba Mudarse 31 días, 31 pieles, y consistía en pedir prestadas a 31 personas 31 mudas. Cada uno me prestaba una y yo me las iba poniendo durante 31 días. Entonces ahí también estaba ese cuidado por el otro, por las cosas del otro, y había una cuestión corporal muy importante, pues cada prenda tenía un olor, tenía una textura y tenía una intención de parte de quien me la prestaba. Listo. Este proyecto lo pueden encontrar en un Instagram que utilicé mientras lo realizaba, que se llama 31 días-31 pieles. Y también les quise traer
como ejemplo mi proyecto de grado titulado Corporrelatos de una espera, que paradójicamente está a la espera de presentárselo a ustedes en la muestra de grado por la pandemia. Entonces en esto lo que realicé fueron 3 maletas que hacían preguntas partiendo del cuerpo y desde su imposibilidad de sentir como objetos. Entonces cada una en su interior contenía un gesto que invitaba al viajero a realizarlo. Y mi acción como artista era precisamente entregar las maletas y esperar. Esta también es otra de las exploraciones que hice durante la residencia de la Naviera, titulada Dar abrazos, y consistía en un ejercicio en el que le pedía a los participantes que escribieran en una hoja en cuál abrazo dado se habían quedado. Luego esto se recogía anónimamente y se volvía a entregar al azar entre las personas que participaron. Así cada uno recibía un abrazo ajeno. Y luego llegó la cuarentena. Entonces, en ese distanciamiento social, me empecé a cuestionarme un montón de cosas, de a dónde iba a parar mi trabajo, que siempre estaba en sintonía con el cuerpo del otro, cómo podía seguir explorando cómo era afectado este cuerpo que soy desde el interior de mi casa. Y quienes me conocen entre los asistentes saben que el abrazo, más allá de una pregunta desde el arte, es una manera de vivir en mi día a día, que voy abrazando sin parar a todo el mundo. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar con el abrazo? ¿Será que vamos a olvidar cómo es abrazar? Y empecé a preguntarme todo esto y yo decía, es que el abrazo no es algo de peso, precisamente. El abrazo es un gesto artístico, ético, político y de vida. El decidir no violentar, sino abrazar, acariciar, dar ternura, también es un gesto de fuerza. Entonces quería en este proyecto darle como toda esa potencia al abrazo. Otro de los referentes que tomé para este proyecto es Luis Carlos Restrepo con un libro que se llama El derecho a la ternura. Y él dice que la ternura parece darse siempre en presente, como acontecimiento que se vive, se entrega o se recibe, resistente a cualquier promesa o temporalización que busque colocarla en una instancia más allá del cuerpo y del tacto que se comparten en la vida diaria. Así me llamaba mucho la atención esos sentidos que normalmente están relegados, como son el tacto y el olor, porque eso requieren cercanía. Entonces, en todas estas dinámicas virtuales que se estaban dando, yo me preguntaba, el gesto corporal de abrazar, ¿cómo lo hago? Si no están esos otros cuerpos que normalmente me abrazan y que yo abrazo. Ahí descubrí que la casa se convirtió en unos brazos abiertos y los objetos en cuerpos que me acogen. Parecía que la casa completa empezaba a coquetearme también, en cierta manera la empezaba a ver de otras formas. Y a partir de todos estos cuestionamientos y de la propuesta de Daniela Serna en su clase de imagen y palabra de realizar un pasaporte temporal, decidí realizar acciones diarias buscando ser abrazada 1 hora al día por un objeto o un espacio de mi casa, como un acto de resistencia a olvidarme del abrazo. Entonces llevo haciendo estos abrazos diarios desde el 4 de mayo. Al día de hoy van 56 abrazos, 56 horas de ser abrazada por objetos a la espera de poder abrazarlos a ustedes. Aquí les quise traer algunas de las imágenes, es una por cada abrazo que llevo en este tiempo y cada abrazo resulta ser una experiencia completamente distinta con mi casa, porque hay espacios que se prestan mucho para abrazarme y hay otros que siento como si los obligara, como si ellos dijeran, es que yo no estoy hecho para abrazar. Entonces también como se habita ese no querer ser abrazado
y todas las sensaciones corporales que eso genera. Hay algunos objetos que desde su funcionalidad son repetidos, por ejemplo, hay varias mesas o tendederos, pero cada uno se sentía diferente, tanto por cómo yo estaba anímicamente, corporalmente cada día, como por las circunstancias de ese objeto, por sus texturas, por el tamaño. Entonces se iban dando unas relaciones y que no siempre es desde lo tierno, sino que hay abrazos que han dolido mucho. Por ejemplo, tener el colchón sobre mi cuerpo por una hora, o estar apretada en el ventanal, o hay en unos que también es como desde ese lugar de no estar sujeta, de perder la gravedad, de perder el peso que me daban los abrazos y sentirme muy leve, sentirme sin acogida. Y hay también relaciones con los objetos que son cotidianos para mí, como es la almohada, pero que ahí se daban otro tipo de relaciones, que por ejemplo en este caso era que me sentía asfixiada, que algo que utilizo todos los días, no veía la hora de que se acabara esa hora, valga la redundancia, para yo poder salir de ese espacio tan pequeño. Y también se generan otro tipo de recuerdos con los objetos. Por ejemplo, con la lámpara que ven en pantalla, sucedió que hace unos días estábamos arreglando y la lámpara se dañó. Entonces también era como ese objeto que ya no está y que queda en mi recuerdo, además de que fue un objeto con un abrazo muy duro porque pesaba mucho. Entonces que en mi espalda tenía que estar tensionada casi todo el tiempo para poder sostener su abrazo a la vez que era sostenida por él. Y también se ha vuelto una dinámica familiar muy bella, porque entonces todas somos pendientes de que voy a abrazar ese día. Y, y también, por ejemplo, mi mamá, que es quien me ayuda a hacer los registros, también estirándose al suelo o mirando las maneras de poder hacer el registro. Hay todo tipo de objetos, no he dicho como no quiero que sea esto, sino lo que llegó. Y se vuelve una relación más horizontal con la casa, porque no es Valentina ahí arriba la que escoge un objeto, sino que a veces es que lo veo y digo, ay, él como que me está mirando también. Entonces se vuelven cosas muy bonitas. Y también hay objetos que son, por ejemplo, de limpieza, y esa trapera me dejó su abrazo toda la noche porque el sabor a jabón me quedó en los labios. O, por ejemplo, con los diccionarios, yo me sentía ese espacio después del punto y aparte, y cada abrazo me deja aún más preguntas. Entonces esas preguntas que me dejaba el otro al montarme al bus o al hablar con uno de ustedes, se fue también direccionando a que es que el objeto también pregunta, también me afecta y pierde su funcionalidad. Por ejemplo, este espejo en algún punto del abrazo dejó de reflejar y resulta que se volvió un tacón, o el cuadro que terminé saliendo, o la tetera que escuché todo un mundo dentro de ella. Entonces, además, cada objeto abraza diferente, como cada uno de ustedes abraza diferente. Y han sido abrazos desde el dolor también, porque todos estamos afectados por estas circunstancias y porque al fin y al cabo el objeto no está hecho para abrazar. También he descubierto que hay objetos que son recurrentes en mi trabajo o en mis preguntas, como el buzo que está ahí, que me cubrió por completo, era el buzo que utilizaba mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Entonces también era otra manera de volver a casa. Y el reloj, que es uno de los abrazos, y también están todos los abrazos porque es un reloj que suena muy duro. Entonces, en cada abrazo yo estoy escuchando el segundo a segundo.
es esperar en la incertidumbre de es que cuándo vamos a volver a abrazar. Y es un proyecto que me ha mantenido también en pie, en no decir me voy a volver una coraza que no abraza, sino más quiero abrazarlos. Y si pudiera meterme por esta pantalla a abrazar a cada uno de ustedes, lo más seguro es que lo haría. Feliz. Entonces se dan como todas esos sentires. No es que uno deje de sentir, sino al contrario me ha pasado que lo siento aún más, que le doy aún más importancia de la que tenía el abrazo. Y bueno, este es el abrazo de antier que voy en el estuche de mis gafas. Entonces iba pasando por mi cuerpo, abrazándome la nariz, los pies, o quedaban las manos. Entonces estas son las fotografías. Y la forma en la que estoy recolectando estos abrazos es por medio de registro fotográfico, algunos videos, y escribo un párrafo, poco más de un párrafo, de lo que sentí durante ese abrazo también para tener ese recuerdo. Entonces, este es el sofá, fue el abrazo número 3 y se los voy a leer. Volverme centímetros de distancia entre sofá y pared. Descubrir que tienes la medida precisa de brazos para llenar el vacío que tengo entre ellos y a su vez sentir que eres tú quien me abraza al estar confabulado con la pared. Sentirme sutileza, cosquilla hormigueante, ojos desviados, luchar con el sueño que da la tranquilidad de estar acostada y abrazada. Abrazo número 10. Bife. Me arrinconas contra él. Convertirme en ángulos para entrar. Estirón de pies, rincón lleno. Y si me abrazara sin ayuda de la pared, volverme espacio entre madera y vidrio. Empiezo a darme cuenta de que el abrazo requiere gravedad. El respiro es igual a movimiento. Costillas encasilladas, coxis entumecido, columna que queda arqueada y pies al aire. Sentirme fragilidad, límite, quebradiza, ser el vidrio mismo que atraviesa la piel, abrazar la transparencia sofocante, la ausencia de horizonte, la línea difusa y cambiante. Abrazo 11. Lavamanos. Tu abrazo puede sentirse como una puñalada al corazón. Inquisidor, asfixiante, y hasta dar por dos flancos. No estar entre la espada y la pared, sino entre el sentir o el no sentir. Entre el contacto doloroso o la falta de tacto. Y el cuerpo que hace, aguantar en el medio, como gota que se rehúsa contra la gravedad a caer, resistente, cerca. Tendedero 1. Abrazo 12. Entrar en ti y sentir mi ausencia. No, no es vacío, es exceso de levedad. Tambalearme y buscar el equilibrio para no caer. Me pregunto si a veces lo más sensato es simplemente dejarse ir. Siento que me atraviesas el estómago, como queriendo partirme en dos. Extraño la carnosidad y suavidad de un cuerpo humano. Estar dentro de ti y sentir que solo tú me cubres, que yo misma me he convertido en tendedero, que así como tú sin prendas pierdes utilidad, yo sin abrazos pierdo razones de ser. Abrazo 17. Nochero. El abrazo es cuestión de equilibrio, así como sensación de dolor cuando éste no está. Es búsqueda de contacto cuando está el otro. Miro sin ser vista, cierro la ventana. No quiero que nadie me vea romperme ante ti. En tu oscuridad encontré un abrazo buscado, el mío. Quise traerles este tendedero para mostrarles como esas diferencias que se dan, así sean objetos de la misma función. Abrazo 18. Colgar en ti de arriba hacia abajo. Intenté abrazarte
de abajo hacia arriba. Entrar por tus patas, mantenerme bajita, incontenida. Luego, mientras escalaba tus ausencias, estar consciente del tacto. Encontrar dentro de tus frías y duras varillas la suavidad del abrazo. Convertirme yo misma en tubo, gancho, prenda, vacío del interior de una prenda al estar colgada. Descubro que el abrazo es estar entre, ser parte, ser tocado al tocar, ser acariciado al acariciar. Bueno, quiero darle las gracias a Lindy por esta invitación, porque desde que la conozco me he dado cuenta de la fortaleza de la ternura. He sido más consciente de ello gracias a ella y en general al área de investigación por hacerme esta invitación a presentarles mi proyecto. También a quienes han intentado en este tiempo seguir abrazando en la distancia, y a todos ustedes un abrazo por estar escuchando y les dejo una pregunta. ¿Y ustedes con cuál objeto de su casa encuentran refugio? Pues pareciera que la casa también es un cuerpo vivo, unos brazos abiertos. Lindy, No, dale tú. y Ana García, yo creo que es como uno de los antecedentes, pregunta, ¿había instrucciones para el préstamo de las prendas? Digo, que estuvieran lavadas o usadas, ¿y cómo las devolvías? ¿Habían rituales en la entrega y devolución? Bueno, no, la única indicación era que escogieran las prendas que quisieran. No les dije ni la más preciada, ni que estuviera limpia, ni que no fuera pijama. Lo que ellos quisieran. Y que pusieran una nota. Yo andaba por todas partes con cajas de cartón enumeradas. Y me encontraba con la persona y ellos guardaban sus prendas sin que yo viera cuáles eran. Yo luego volví a mi casa con las cajas, las guardaba en mi closet al azar y luego me las ponía. Correcto, muchas gracias. Tenemos unas 3 preguntas más. Nos pregunta Ilona, ¿cuál es la relación que tiene tu trabajo con la palabra? Es una relación de amor y odio, yo creo. Porque mi trabajo suele empezar a partir de una pregunta y a ella está la palabra incluida. Y no pienso que el cuerpo y la mente o la razón o la palabra estén desligadas, sino que la palabra también es encarnada, también hace parte de este cuerpo que somos, entonces la palabra está en todo. Vale. Valentina López pregunta, ¿consideras que tener ese peso del objeto sobre ti o estar dentro del objeto sería una forma de abrazarlo? Creo que está... Pero igual puedo aclararlo. Vale, vale. A veces el objeto me abraza y a veces yo abrazo al objeto y a veces hay una imposibilidad del abrazo. Entonces, o a veces nos abrazamos los dos, pues depende también de cómo se genera esa relación con ese objeto. Entonces, sí, a veces sí. Vale, vale. Vamos a hacer rápido porque hay varias que nos quedan pendientes. Listo. Ese abrazo, nos pregunta Joan Sebastián García, ¿ese abrazo a los objetos puede entenderse también como un abrazo al hogar? Continúa, como pequeños abrazos que constituyen un gran abrazo. Bueno, es más un comentario, creo yo. Como pequeños abrazos que constituyen un gran abrazo. Lo digo pensando en ese lugar donde estamos confinados ahora y con el que quizás no solemos relacionarnos de esta manera, porque en la cotidianidad se vuelve un espacio de tránsito donde llegamos únicamente a dormir en ocasiones. ¿Qué es la respuesta a la pregunta que generó tu intervención? Lindy, ¿me ayudas? ¿Gloria también tiene opinión o es una pregunta? Gloria Inés Ocampo.
Es una opinión. Es una opinión. Yo creo que ya todos la pueden leer también si quieren, por favor, en el chat para poder dar lugar a un par de preguntas. Joan Sebastián nuevamente dice, si bien unos abrazos son de bienvenida, de despedida, de retención egoísta, etcétera, ¿qué carácter puedes concederle a estos abrazos? ¿Qué carácter? De espera un poco y de dolor. Realmente el punto en común de todos los abrazos es que han dolido, sea corporalmente o la sensación o la ausencia de esos cuerpos que si pudiera saldría corriendo a abrazar. Entonces, eso es como la característica de estos abrazos. Es un duelo también. Bueno, pues muchas gracias. Te vamos a dejar un momento. Al final nos reunimos nuevamente. Gracias, Valentina, por tan bella presentación. Ahora damos la bienvenida al artista invitado, Dairo Antonio Carrasquilla. Él es un artista radicado en Cartagena. Sin embargo, tiene una relación con nuestra ciudad, dado que hizo su estudio de maestría en la Universidad Nacional de Cali. Incluso fue compañero en la cohorte con Quique Aguilar. Dairo, bienvenido. Cuéntanos más sobre ti, por favor. Dairo. Está cerrado el micrófono, maestro. Dairo, nos ya la vía, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Hice una pequeña presentación ya de ti. Cuéntanos un poco más sobre ti. Ok. Bueno, mi nombre es Dairo Carrasquilla. Tengo aproximadamente 25 años de estar viviendo en un barrio que se llama Nelson Mandela. Hago esta introducción porque justo la experiencia alrededor del arte es en reflexión hacia el contexto al cual pertenezco, que viene siendo este territorio conformado por aproximadamente 50.000 habitantes y que desde 1998 acogió, recibió al mayor porcentaje de desplazados por la violencia y la economía en la ciudad, proveniente de diferentes lugares, un territorio multiétnico y pluricultural, que obviamente tiene complejidades y que bueno, de mi obra lo que he intentado realizar es una resignificación del territorio a partir de la reconstrucción de memoria. Dentro de eso, pues hay dos experiencias que les voy a comentar. Uno es el recetario Nelson Mandela Resiste en Verde, que surge de identificar cuáles son los intereses que tiene la comunidad. A mí me interesa realizar prácticas donde el dispositivo que yo active pueda potenciar o de una u otra forma elevar también el carácter de las cosas y de los hechos que suceden en el mismo territorio. En este caso del recetario, pues surge de la experiencia particular con las plantas. Mi mamá y mi... Voy a compartir pantalla. ¿Sí logran verla? Ya está cargando. Ahora sí está en su pantalla. Listo. Ok. Esa experiencia se da porque mi mamá, pues, es de Plato Magdalena y la relación con las plantas era muy afectuosa, sí, muy fuerte. Y a mi papá le gusta hacer medicamentos con plantas medicinales. Esta es mi casa y esta es la terraza. Entonces, cada vez que yo iba de pronto por la calle, yo pedía un ganchito o, bueno, en algunos momentos, si no me lo daban,
yo me robaba el ganchito. Entonces, y con eso le daba a mi mamá y ella lo pegaba. Entonces, digamos que la casa se convirtió desde muy temprano en un santuario de plantas medicinales. Después, en la experiencia que tuve con la maestría de artes plásticas y visuales, pues comencé a identificar que eso no solamente era un interés de mi familia, sino del barrio como tal, porque en los lugares, por muy estrecho que fuesen o amplios, en la terraza o el patio siempre había la presencia de plantas medicinales. Y comencé a recorrer el barrio y me percato entonces que, bueno, hay dos intenciones. Uno es que no seguir cultivando, es no permitir el desarraigo por esa memoria de esos saberes ancestrales alrededor de las plantas. Eh, y es algo poético por el hecho de que pudieron arrancarle muchas otras cosas, pero esa relación con la tierra, esa relación de afecto con la tierra, no. Y segundo, el hecho de que muy a pesar de la cantidad de personas que conforman el territorio, todavía no hay un puesto de salud. Entonces digamos que las plantas serían esa salida de emergencia para poder resolver algún achaque de salud. Entonces se comienza todo ese registro de cuáles son esa presencia de plantas. Y yo digo, bueno, voy a comenzar a hacer unas trojas. Unas trojas son como especies de unos semilleros, pero altos en mesa, para que los animales, las gallinas o las hormigas no se coman las plantas. Y esas trojas después comencé a buscar quién quería la troja. Y era lograr identificar cuáles eran esas personas que pues querían, si no tenían un espacio ya adecuado, pues armarlo, y si ya lo tenían, potencializarlo. Pero esto tenía algo de fondo y la intención es que, que esa troja fuese un espacio para la siembra de plantas que luego serían compartidas con el sector donde se tiene la misma. Y la intención de ello era potencializar o hacer comunidad, porque muchas veces las personas se veían, pero muy poco se relacionaban. No fue fácil la tarea y no ha sido fácil la tarea, pero uno en el camino se va encontrando con personajes y personas maravillosas, desde niños hasta adultos, que bueno, la relación del sembrar y además de eso de compartir, porque no es lo mismo sembrar para ti solo, sino tener que sembrar para otros, pues no es sencillo, pero de una u otra forma se va afianzando también el poder y la potencia que hay en pensar en el otro. Y eso de una u otra forma va menguando la indiferencia ante el padecimiento ajeno, ante el dolor ajeno, sí, y eh, va menguando esa indiferencia que podría haber existido o que hay en los territorios. Después de después de tener estos semilleros o en esa misma dinámica, pues me fui encontrando con personas que son los sabedores de eso verde, de esa medicina tradicional, de esa medicina natural, qué pena. Y es donde yo digo, bueno, pero qué chévere que entonces las personas identifiquen que estos personajes tienen consigo un conocimiento poderoso y que pueden compartirlo y que están dispuestos a compartirlo. Y se hizo entonces encuentros alrededor de las plantas
que le fue dando pie entonces al recetario como tal. La experiencia es agradable en el sentido de que cada uno primero conecta su relación con las plantas desde el momento en que estaba en su territorio nativo o en su pueblo. Luego se narra ese episodio también complejo y doloroso de ser desplazados, y luego la relación con las plantas en este territorio y cómo entonces se percibe la planta como un hecho de resistencia también. Estas son algunas fotografías de, de los patios. Aquí este fue como el patio madre donde se acumularon muchas plantas. Ahorita mismo hay que reactivar. Bueno, voy a compartirles también. Este es el recetario. Es de las personas pueden fotocopiarlo libremente sin ningún problema de derecho de autor. La intención es que pueda circular, muy a pesar de que las recetas que están en este recetario son hechas para los achaques de salud que se dan en Nelson Mandela con plantas que se siembran en el Nelson Mandela. Entonces, no es un recetario más, sino que es un recetario que se está pensando en contexto, desde el contexto, y que de una u otra forma el hecho de que pueda ser impreso llevaría también a las personas a seguir sembrando las plantas. Inicio con mi papá como un homenaje a él, y hay una reseña corta de cómo es esa relación con las plantas, y luego él ofrece una medicina, pues que estas personas puedan potencializar también la práctica de la medicina natural. Y bueno, este recetario, yo solamente soy el intermediario, y cuando digo intermediario es el conector, el activador de los dispositivos, pero yo de recetas muy poco sé. Y bueno, también se encuentran las estaciones de la luna y cuáles son las más aptas para cosechar, para sembrar, para podar. Luego, un glosario donde indican cuáles son las formas de preparación de los medicamentos, y luego se encuentran entonces los achaques. Si hay anemia, entonces se trata de hacerlo lo más sencillo posible, el escrito, como para no confundir. Bueno, ¿qué más podría mostrarle por aquí? Bueno, y después aparecen unas imágenes que vienen siendo de las plantas medicinales. Si lo quieren, pues con gusto se los comparto. Por acá también aparece qué es lo que se debe consumir para estar saludables. Y aparecen unos textos que son escritos por mí con relación a esa relación de desarraigo, de resistencia, de la memoria. Bueno, ahorita voy a mostrarles otro texto que también surge a partir de la experiencia de vida. A mí me molestaba el barro de Mandela, me molestaba el polvo de Mandela. Mandela es mi barrio, para recordarles. Entonces, pues yo llegaba a mi colegio con los zapatos, acá se dice con las patas como un elefante.
de tanto barro. Entonces yo dije, bueno, sería chévere poner una estación de zapatos donde las personas que se vayan para otro lugar o que vayan para otro barrio a trabajar, pudiesen irse con sus zapatos limpios. Fue extraño para muchos de ellos porque no es normal que una persona te espere con unos chocoros dorados y te diga, quiero limpiarle los pies o los zapatos para que se vaya para su lugar con ellos limpios. Entonces algunos aceptaban, otros no aceptaban. Yo creo que estamos lastimosamente acostumbrados a servir y no a que nos sirvan. Y yo creo que este gesto le apuntaba a eso, a cómo no es necesario que, o sea, no siempre debe estar la condición de una u otra forma, sí, estar como condicionado a que no puedes recibir la atención de otra persona. Bueno, cada vez que esto... ¿Qué te refieres, Jairo? Es como las comunidades, digamos, que están de alguna manera invitadas a participar. Estas personas no se reconocen sino desde el servicio para otros. Cuéntanos un poco más del contexto. Lo que sucede es que la gran mayoría de las personas que habitan Nelson Mandela, pues trabajan en el mercado de Basurto, trabajan de la informalidad, trabajan en servicio doméstico. O sea, la gran mayoría de los empleos son muy, muy rasos, y de una u otra forma siento que está condicionada su percepción de la vida, de las oportunidades, de saber que hay cosas más allá de. Entonces, el hecho de hacer un gesto como este no es pensar en que de ahora en adelante limpia tus zapatos, no, realmente no, o sea, es el gesto, el acto de poder, eh, de poder recibir la atención de esa persona, de que se sienta especial aunque estuviese en situación de extrañamiento, pero, pero yo creo que de una u otra forma, sin comprender en un todo esto, esas personas yo creo que se fueron tocadas, movidas, y de una u otra forma hasta las conversaciones que se daban en ese momento iban apuntando a cómo hay una dignificación de nosotros como Nelson Mandeleros, pero desde adentro, no desde afuera, porque siempre se está pensando en que la manera de poder resolver las problemáticas, la manera de poder encontrar las oportunidades tienen que ser que vengan de afuera. Entonces, este gesto también se conecta con otros que de una u otra forma invitan a que las personas vean que dentro del mismo contexto, la relación de, sí, de la comunidad es lo que puede lograr transformar esos imaginarios, el contexto, el territorio, y, y el alma, la misma gente. Entonces, bueno, me gustaría también contarle muchas otras cosas, pero bueno, el tiempo es corto y yo en este momento escogí estos dos procesos bueno, que espero que de una u otra forma eh, pues les haya permitido comprender cuáles son las intenciones que tengo desde el arte con mi comunidad, y, y, y pues no tengo la preocupación también, no tengo la preocupación si las personas dicen que lo que hago es arte o no, ni tampoco tengo la pretensión de que esto debe ser exhibido o no en un espacio museográfico.
me interesa que lo que haga de una u otra forma tenga una conexión con mi gente, que pueda ser aceptado. Cuando digo aceptado es porque de una u otra forma las pretensiones como artista se van desvaneciendo, y bueno, yo voy, es como un proceso de negociación, y a lo que voy con esto es porque yo me imaginaba muchas cosas que en últimas no se dieron porque la comunidad no lo quiso así. Y cuando yo pienso en no lo quiso así, entonces lo estarían rechazando o aceptando o lo estarían transformando. Y la palabra transformar entonces es lo que vendría siendo la clave. Bueno. Muy bien, bueno, estos son solo los proyectos de Iron. Igual en internet pueden encontrar bastantes proyectos que él ha desarrollado ya desde generación intermedia. Particularmente, pues, hay momentos importantes en tu carrera, como el premio Saramondiano, pues que yo creo que ya es de alta referencia en nuestro país, pero también tu participación en la exposición que se llevó a Francia. Y quisiera enlazar con una pregunta que tiene Margarita Pineda y que más o menos ya has tocado ese punto, pero que me parece también muy relevante. ¿Cuál es tu postura frente a ese objeto de estudio que es tu propia comunidad, cierto? Okay. Mucha gente hace etnografía, ¿cierto? Va, visita, usurpa, referencia, traduce, en fin, pero tú hablas desde tu propio espacio, ¿cierto? En una entrevista reciente en el Espacio Caníbal hablabas de, pues, o te señalaban como Mandelero, ¿cómo es el apodo que le dicen a la gente? Mandelero, Nelson Mandelero. Exacto. Entonces, Margarita nos pregunta, ¿cierto? Si trabajas en comunidad, con la comunidad, para la comunidad, desde la comunidad o en tránsito por una comunidad, ¿cierto? Más o menos has hablado de eso. Y quisiera que de pronto ampliaras un poco esa reflexión de tu postura frente precisamente a estas prácticas en comunidad que son a veces complejos, ¿cierto? Entre lo ético y lo estético se filtran muchas cosas, pero también un poco qué pasa cuando precisamente lo que tú dices, no me interesa tanto poner a circular, pero igual has circulado también bastante en espacios fuera de tu ciudad, Barranquilla, recientemente con la individual, Bogotá y Francia incluso. ¿Qué pasa cuando llevas precisamente esas memorias de una comunidad de la que estás muy cerca? ¿Cuál es ese feedback cuando hay un público impactado que de alguna manera por tu trabajo referencia elementos que trascienden los estereotipos sociales y se van más como a lo humano que está al interior de la comunidad? Ok, bueno, lo primero es que yo, siendo mandelero, identifiqué la necesidad de poder darle voz a muchas, desde el arte, a muchas problemáticas, a muchas situaciones de tensión, a muchas, eh, a muchas relaciones también y condiciones de sometimiento. Pues yo creo que es complejo, obviamente, el trabajo en y con la comunidad, en el sentido de que bueno, uno debe comprender por completo las dinámicas en las que se está construyendo, en la que se ha construido, en la que se ha reconstruido, y de una u otra forma ser muy sensible para poder captar cuáles son esos intereses que tiene el mismo territorio para poder potencializarlo. Yo creo que es complejo cuando se trabaja, cuando se es foráneo y no se logra hacer un acercamiento real con la comunidad, y prácticamente como una receta se pretende activar unos dispositivos sin lograr
en últimas que haya un desarrollo real de impacto y transformación, porque se comete el error de pensar que esa receta puede funcionar en diferentes contextos. Pero es peor aún cuando hay una situación de distanciamiento con respecto a los intereses y solamente se aborda un espacio para la producción de un hecho artístico y luego hay una desvinculación por completo. Ya en ese punto, pues se está utilizando a la comunidad y la comunidad ya está aburrida de que la utilicen. Y la intención aquí no es si se está haciendo un abordaje asistencial o no, que está recibiendo un objeto, una cosa, no, sino realmente cómo puede llegar a impactar en la transformación del contexto o en la potencialización de esos intereses que tanto hablo. Por último, pues yo considero que la intención en este punto es que, muy a pesar de que la experiencia, para responder la pregunta de la circulación, muy a pesar de que la experiencia se da en un contexto muy particular, las periferias de una u otra forma se conectan, se relacionan, se parecen y tienen una vida muy, muy similar, y de allí que pueden haber unos espacios de sentirse identificado, de sentirse reflejado. Y bueno, lo potente de la exhibición de estas experiencias en contextos como Bogotá, Francia y de hecho algunas ciudades también del Caribe, es que hay dos momentos, uno de identificación y otro de confrontación, porque estamos muy distanciados también de las realidades que pueden estar dándose en contextos que habitualmente se invisibilizan. Bien, gracias. India, ¿hay más preguntas? ¿O vamos a invitar a los tres? Yo creo que podemos invitar a los tres. Ok, Valentina y Kiki Aguilar, por favor. ¿Están? Sí, hola Kiki. Bueno, muchas gracias por por compartirnos como unos proyectos muy puntuales. Vamos a tener unos minutos de conversación general. Si alguien también que nos escuche quiere hacer una pregunta para alguno de los tres invitados o una pregunta que los tres pudieran dar respuesta, pues también bienvenidos. Pero también me gustaría que ustedes, pues como invitados, si quieren conversar sobre algo que les inquiete del trabajo del otro, pudieran hacerlo. Conversemos un poco. Quique y Dairo se conocen, de pronto tienen una lectura particular de sus trabajos, si quisieran hacer alguna pregunta. No, yo lo que creo es que hay algo especial en nuestro trabajo y es que las intenciones con las que estábamos llegando a ese espacio de formación ya en la maestría estaban apuntándole al menos en mi punto, y yo creo que también de pronto pude percibir en el de Quique, a una forma de construir o de relacionarse con el arte que bueno, que era como el esquema que está predeterminado, y que en este punto, pues, lo interesante y que nos dejó ese espacio fue comprender que bueno, que hay que debemos despreocuparnos por comenzar a encasillar, mejor dicho, despreocuparnos por comenzar a pensar
si lo que estamos haciendo es arte o no, si dejar de temerle algunas palabras como qué bello, hermoso, porque en algunos momentos se pronunciaban estas y eso era mejor dicho como, por favor, ¿qué estás haciendo? Yo creo que fue una manera de humanizar un poco más estas prácticas y de una u otra forma, pues, a darle sentido a la misma vida, muy a pesar de que se cree un objeto de exhibición o no. Muy bien, yo pues comparto pues como que esa postura, puesto que fue sobre todo en ese periodo que desarrollamos y nos atrevimos como a expandirnos y arriesgarnos como fuera de las zonas de confort. Pero yo quería como anotar es en las ponencias, en las 3 ponencias de hoy, cómo se transversaliza una problemática alrededor de lo íntimo, porque a veces tendemos como a condicionar este espectro o este ámbito de lo íntimo en una, o confinarlo como en una experiencia pues netamente personal. Pues lo íntimo habría que entenderlo como algo mucho más amplio, ¿cierto? Porque es que lo individual que lo constituye a uno, ¿sí? Y hay muchos azares que tuvieron que cruzarse para constituir el individuo, pero veo que en los 3 proyectos pues hay una transversalización precisamente de lo íntimo, pero cómo se hacen lecturas tan heterogéneas dentro de este mismo como centro, ¿sí? Y es muy como emotivo pues ver cómo cada uno hace su propia lectura, sus propias indagaciones y qué es los resultados que también va obteniendo, que pues en el arte pues todos yo creo que coincidimos que siempre siguen surgiendo más preguntas a medida que se va interrogando, como con todos estos ejercicios artísticos, pero me parece que vale la pena como señalar ese aspecto que transversaliza nuestras 3 charlas, nuestras 3 propuestas, investigaciones, y cómo resultan de heterogéneas. Entonces, no hay, es como no estigmatizar, ¿cierto?, la reflexión íntima, porque pues a mucha gente reacciona como que no quieren, ¿cierto?, referirse a sí mismos. Entonces, es muy buen como ejemplo, es plausible en este caso, ver que permite esa intimidad, pues es tan como pues, flexible, pues que permite como elongarla en las medidas que uno quiera sin que se reviente o se pierda pues como de esa ancla que tiene que ver con eso íntimo. Entonces, pues yo veo con mucho agrado pues como la convergencia hoy de estos 3 discursos y pues quería como hacer notar esa particularidad. Muchas gracias, Valentina. ¿Nos quieres compartir? Sí, pues a partir también de eso que estaba mencionando Quique, yo también veía como esas conexiones, porque el simple hecho de hacer este coloquio también genera una intimidad con todos los que están ahí, porque la intimidad también se da con el otro. La intimidad es lo que no se, como lo que se cuenta mientras se habla con los otros. Entonces, este espacio es también una cierta intimidad y un cuerpo colectivo que formamos y que luego se deshace y va convergiendo y va cambiando. Entonces es muy bello ver trabajos así, que es partir de tu familia o de servir o del abrazo, y es como estos cuerpos se relacionan con el mundo. Bien. Dairo, voy a hacer una pregunta a los 3, ya que no hay más preguntas en el chat. Tuviste la oportunidad de venir con mucha frecuencia aquí a Medellín, y a partir de la gente con la que te vinculaste, la unidad académica también en la nacional, pero en general pues hay una experiencia con territorio, ¿cierto? Ahorita hablabas de unas similitudes que pueden haber entre lo que se considera como periférico, ¿cierto? En fin, y que cómo se dan también de pronto algunos encuentros con esta ciudad, o era una cosa muy de visita rápida, o tuviste la oportunidad también de hacer contrastes y
de revisar precisamente esas variables que parecieran estar muy marcadas a veces en el territorio con respecto al costeño, ¿cierto? O al de la sabana, o al de mar, o aquí al interior también la montaña, ¿cierto? Y acá que estamos encerrados en montañas. ¿Crees que hay algo particular que pudiste identificar, que nos diferencia o que nos acerca? ¿O eso al final se diluye esa división política que tenemos a veces desde lo cultural con respecto a las regiones y al final, pues Colombia es una? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Nos abres el micrófono, por favor? Mira, hay una cosa muy particular que, que nos diferencia, que fue muy extraña para mí, y es que acá, en la costa, se comienza a transformar las casas de adentro para afuera, y allá se comienza a transformar de afuera para adentro. Es la percepción que me llevé, o sea, no sé si está errada o qué, pero dentro de ese recorrido por el territorio, que no fue tampoco tan grande, porque pues no me atreví a hacerlo solo, y cuando digo no me atreví a hacerlo solo es porque me puedo pegar mi perdida, y segundo, porque mis compañeros estaban siempre ocupados. Pero lo que vi fue que eh, ese punto me llamó la atención de cómo acá se transforman las viviendas de adentro hacia afuera, y allá lo contrario, o sea, se transforma primero la fachada y luego lo de adentro. O sea, estamos Yo más pendientes del que dirán entonces, o sea, ¿cómo nos ven? no sé, ¿Cómo yo creo que yo estuve pensando eso, y yo creo que tiene que ver con ese chip que ustedes tienen de que son un pueblo pujante, y que son, es que yo veía unas vallas que a ustedes en Medellín los catalogaron como una ciudad, pero no recuerdo cómo era. Y más innovadora o qué? ¿una cómo? La más innovadora, supongo. Eso, la más innovadora. Entonces, yo creo que está muy metido en la mente de que ustedes lo hacen bien, de que lo están haciendo bien. Entonces, más que una fachada por aparentar, creería yo que tiene que ver con el hecho también de que se muestre siempre una cara de progreso. Entonces, eso es lo que pienso. Acá se podría ver lo contrario, y es, carajo, esa fachada o esa casita se está cayendo, pero por dentro mira cómo están esos cuartos, mejor dicho, súper amoblados. Y podría pensarse entonces que las personas están como que jugando al siempre tener la mano hacia arriba. Podría hacerse esa lectura. Pero yo creo que también acá, en este punto, las personas están pensando en cómo se van acondicionando los espacios que mayormente se utilizan, que vienen siendo las habitaciones, la cocina, los baños. Y por último, pues lo que menos se utiliza, que sería las fachadas. Esa sería otra lectura. Y bueno, la relación con las plantas es algo que me llevo y que me impulsó también a que eh, se pudiesen ver que hay similitudes, y es que las relaciones de afectos y de memoria a través de las plantas medicinales están presentes en la gran mayoría de los territorios colombianos, por el hecho de que las ciudades de una u otra forma en la periferia están conformadas por personas que vienen de lo rural, y pues en la construcción también de esa periferia, pues se percibe y se mantiene esa ruralidad, por mucho que se lleguen a pavimentar las calles o no. Siempre va a haber la diferencia por la cantidad de árboles que puedan existir, o de plantas que puedan estar sembradas en las terrazas.
Muchas gracias. Valentina, tú ahorita hablabas con mucha convicción como de que ya habías encontrado un sentido para la práctica artística y que de alguna manera es un encuentro muy íntimo. ¿Qué te ha dejado también el transitar por esta carrera, este pregrado en artes, con respecto a la valoración de las posibilidades del arte? Es decir, ¿cierto? Desde lo personal, pero también como desde allí te comunicas con el otro. Si rápidamente nos cuentas cuál es esa convicción que ya tienes desde la práctica que realizas. Bueno, más que una convicción, yo creo que es un sentir. Por eso decía, es de construir y de deconstruir, porque con las cosas que surgen pueden tumbarle a uno todo lo que creía, y eso hace parte también. Pero si algo, pues, de las cosas que he aprendido en la carrera y que sigo aprendiendo es ir trabajando a partir de eso que se siente, de que uno puede trabajar desde esa honestidad hasta decir, me siento muy triste porque no te puedo abrazar. Entonces es más como ese dejar que el mundo lo atraviese a uno, así duela o así lo que sea, y cómo se puede crear con eso en lugar de violentar. Bien, muchas gracias. Y que unas palabras de cierre, te toca hacer la cortina de cierre. Bueno, no, pues yo me quedé pensando en algo que dijo Dairo, ¿sí? Y es cómo en ese trabajo, sobre todo del recetario, hay como una mirada, ¿cierto? Que estaban pues dirigiendo en la colectividad, pero que pues muchos de nosotros ya la teníamos como enfocada en esa perspectiva, digamos. A mí pues casi que no me toman por sorpresa muchas de las situaciones actuales, pues porque uno ya ha tenido un estilo de vida en el que empieza a delegar menos, ¿cierto?, a terceros, como esos elementos, componentes, o por ejemplo, en el caso, y lo asocio con lo que plantea Dairon, eso de mantener y de recuperar una tradición ancestral y ese conocimiento pues milenario con relación a lo de las plantas medicinales es cómo no poder confiar, ¿cierto?, en los sistemas de salud, no delegar a los otros. Entonces creo que en eso de esa práctica, pues, que él ejecuta ahí como un llamado a cómo valerse también por sí mismos, cómo otra vez recuperar conocimientos, ser recursivos y no depender tanto del tercero, ¿cierto? Nosotros somos, pues, seres sociables, ¿cierto? Somos animales, pues, que dependemos de la colectividad, pero también sentir que hay cierta autonomía, ¿sí? Como para no depender como no solo de terceros como en obtención de cosas o de servicios, sino pues también en eso que lo que hace también es congregar. Entonces, me parece como muy valioso pues mencionarlo porque esa invitación como a que empecemos nosotros también a suplir, ¿cierto?, de esas necesidades o como esos deseos que no tengan que ser como adquiridos de terceros o tan ajenos, sino más cercanos, nos da como un acercamiento también al mundo distinto y que empieza como a cerrar una brecha que se ha generado pues desde la industrialización y todo lo que pues ha ocurrido en el último siglo en particular, pues que el hombre se ha alejado tanto como del mundo natural, pues que a veces nos volvemos y nos perdemos y nos hacemos inoficiosos frente a una necesidad, pues si no la suple como este mundo externo. Entonces me parece pues como valioso mencionarlo y no más, pues quería como agradecerles esta conversación, muy chévere verlos y muy interesante pues todo este espacio, pues que ya lleva unos días pues, en ejecución y discusión. Entonces, pues nada, Dairo, quiero pues invitarte a Medellín a que recorramos y vengas con más calma, que te podamos pues como también involucrar en algún proyecto artístico de alguna índole, y con Valentina espero pues seguir viendo sus proyectos más adelante, que realmente son muy conmovedores y son pues muy honestos. Entonces, nada, pues agradecerles esta compañía y este diálogo, y a Freddy y a Lindy por invitarnos, y a los que
han estado pues aquí con nosotros acompañándonos. Bueno, yo quiero aprovechar este pedacito, qué pena, para también invitarlos. Tengo un espacio que se llama El Santuario, es 1 hectárea de tierra donde estoy convirtiéndolo en ese espacio receptor de plantas medicinales de todas aquellas personas que quieran donar plantas medicinales, y luego como para dar respuesta a una pregunta, que es ganchito, es un pedacito de la planta que puede sembrarse o le sale raíz con el agua. Entonces, y bueno, va a ser un espacio para salvaguardar casualmente esos saberes ancestrales y bueno, los espero acá, queda a 45 minutos de la ciudad y bueno, les estaré mandando imágenes también. Muchas gracias por esta invitación, qué chévere Quique, qué chévere Freddy y los demás, yo soy muy malo para los nombres, muchas gracias por la invitación. Gracias, Valentina. ¿Quieres decir algo para despedirte? Sí, un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias nuevamente a los tres. Les recordamos que el interés de este programa es presentar perfiles que señalan precisamente poéticas personales, es decir, unas maneras de comprender el arte, ¿cierto? De pensar también el arte como una forma de vida. Yo creo que aquí vemos 3 ejemplos de ello. Y precisamente dentro de esta revisión de métodos de trabajo, esas traducciones en el campo de la práctica, pues dejar una enseñanza, pues principalmente a nuestros estudiantes, para que ellos también encuentren su camino, ¿cierto? Porque la academia nunca dará un único camino, ¿cierto? Entonces, el interés de este coloquio, y por eso también como perfiles muy apretados, es revisar precisamente la variedad de alternativas que tenemos hoy en la práctica artística. Bienvenidos. En 8 días tendremos como invitados a 2 artistas, pues un egresado reciente, Germán Sánchez, y al maestro Santiago Vélez, que nos van a acompañar precisamente mostrándonos 2 o 3 proyectos recientes. Una feliz noche, hasta pronto.